El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto se escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Todos mis pecados. 21º domingo del tiempo ordinario. Continuamos este Evangelio de San Juan, después de ese anuncio del pan de vida eterna: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La respuesta de muchos es: este modo de hablar es duro. ¿Cómo que comer la carne de Jesús, la carne de Dios? ¿Cómo que la Eucaristía es Dios? ¿Cómo que Dios se ha hecho hombre? ¿Cómo Dios ha muerto en la cruz, crucificado, y ha vencido el pecado y la muerte con su resurrección? Ese es el escándalo de Dios. Muchos se asustaban, otros decían que es imposible. En nuestro tiempo se trata, en muchos tiempos, desde el principio, ¿no? Las herejías todas van en la misma dirección, en negar que Jesús es verdaderamente Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho hombre. Ese es el escándalo. Por eso hay que dejarle, pues, un hombre bueno, un hombre sobre el que vino Dios y luego se fue, y sí pero no. Y la Eucaristía, bueno, sí, pero vamos a dejarlo en transignificación, que cambia, pero no es. El escándalo. Admitir que Jesús es el Hijo de Dios y está presente en la Eucaristía y nos alimentamos de Él. Esa es nuestra fe. Esa es la fe de la Iglesia. Y eso es fruto de nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, ¿no? ¿Qué va? Es don de Dios. La fe es un don de Dios. Es un regalo que Él nos hace. Cuando yo creo que por mis fuerzas, por mi esfuerzo, porque soy más bueno que nadie y voy a alcanzar la fe, vemos lo que pasa en la primera lectura. Dice Josué en la tierra prometida al pueblo: «Mirad, ahora es el momento. Si os resulta duro servir al Señor, elegid otros dioses». Dice el pueblo: no, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Pues luego sirvieron a otros dioses, porque contaban con sus fuerzas, contaban con que ellos iban a ser fieles. Pero a Pedro le pasa lo mismo. Cuando dice: todos me dejaréis, me negaréis, y dice: pero no, yo no, vamos con lo que yo soy. 3 veces, una tras de otra. Cuando el Papa Francisco decía este miércoles que algunos se han rasgado las vestiduras, aquí es todo el mundo a rasgarse las vestiduras, negocio para los costureros, porque enseguida ves, me mandan un WhatsApp: no, es que el Papa ha negado los mandamientos. Ya está, otra, la siguiente del Papa: ha negado los mandamientos. Y yo creo, vamos a pensar en la sana ignorancia. Vamos a pensar simplemente en eso, solo ignorancia. No vamos a hablar de mala fe, sino de ignorancia teológica.
Fíjense lo bonito que ha dicho el Papa, lo bonito que ha dicho el Papa en la audiencia el día 18 de agosto, el tema de la gracia de Dios. Dice el Papa, una vez que se alcanza la fe, cuando creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando creemos que está presente en la Eucaristía, cuando creemos que murió en la cruz y resucitó para darnos vida, la ley que venía arrastrada por el pueblo, que valía de alguna manera para vivir hasta la venida del Mesías, y cumpliendo los preceptos de la ley, pues alcanzaban la salvación, pero creían que cumpliendo esos preceptos era la forma de alcanzar la salvación. El problema en el pueblo, en algunos miembros del pueblo judío, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, era que no había transformado su corazón la ley. La ley no había cambiado su corazón. Cumplían preceptos externos, 634 creo que cumplían. El Señor dice que no. Ayer le preguntaba el maestro de la ley al Señor, de los 634, ¿cuál es el más importante? A ver, listo. Le dice al Señor, porque yo me lo sé. Dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo semejante al primero, y al prójimo como a ti mismo. Ya está resumida la ley y los profetas en el amor. Cuando se alcanza la fe, todos los preceptos no son un lastre, dice el Papa, sino una forma de acercarte más a Jesús. Fíjense qué bonito lo dice, merece la pena. La ley, una vez que se alcanza la fe, la ley agota su valor propedéutico, de educación, de custodio, y debe ceder el paso a otra autoridad. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, escuchen lo que dice el Papa, escuchen, no solo oigan, ustedes escuchan, por eso están aquí escuchando, ¿no? Como aquella señora que contaba la anécdota y dice, Mariano, llevamos 40 años casados y yo creo que nunca me has escuchado. Dice Mariano, una tortilla, algo sencillo, que es que no tengo mucha hambre. No escuchaba. Mucha gente no escucha al Papa, oye lo que quiere oír para justificar sus planes apocalípticos y antifranciscos. Pero esto, escuche, vamos a escuchar todos y a meditar. ¿Esto qué quiere decir? Que terminada la ley nosotros podemos decir, creemos en Jesucristo y hacemos lo que queremos. No, dice el Papa. Los mandamientos están, hay que cumplir los mandamientos, pero no nos justifican. Lo que nos justifica es Jesucristo. ¡Qué bonito! ¿Pero entonces no tengo que cumplir los mandamientos? Sí. ¿Pero por qué y cómo? Con la ayuda de la gracia, con la justificación de Jesucristo. Los mandamientos se deben observar, El Papa no dice que no cumplamos los mandamientos. Algunos han dicho, el Papa ha dicho que no cumplamos los mandamientos. Que no, escucha, léetelo otra vez. Los mandamientos se deben observar, pero no dan la justicia. Está la gratuidad de Jesucristo, el encuentro con Jesucristo, que nos justifica gratuitamente. Todo es gracia, dice la Escritura. El mérito de la fe es recibir a Jesús. El único mérito que tienes, que tengo, que tenemos, abrir el corazón. Incluso hay algunos que dicen, luego ahí está el debate, ¿no? La libertad y la gracia, que cuando abre el corazón también es gracia de Dios, abrir el corazón. También es gracia de Dios abrir el corazón. Una gracia que me concede. El único, ¿y qué hacemos con los mandamientos? Dice el Papa. Debemos observarles, pero como ayuda al encuentro con Jesucristo. ¡Qué bonito! Los mandamientos es el camino que me ayuda a encontrarme con el Señor. El camino seguro por el que me encuentro con el Señor. Pero el que me justifica es el Señor. El que me salva es el Señor. San Agustín decía, claro que sí, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Pero tú no te salvarás sin la ayuda de su gracia, por mucho que tú te esfuerces. Esta enseñanza sobre el valor de la ley es muy importante, dice el Papa, y merece ser considerada con atención para no caer en equívocos y realizar pasos en falso. Nos hará bien preguntarnos, primera pregunta, si aún vivimos en la época en que necesitamos la ley.
Yo, si cumplo todos los mandamientos, pues me salvo seguro. Y hago muchas penitencias, muchos sacrificios. Que sí, que hay que hacerlos. Y he hecho la novena a Santa Rita de Casia y todas las oraciones de Santa Brígida. Llevo 10 años haciendo las oraciones de Santa Brígida, que está muy bien, pero 10 años de oración de Santa Brígida, muchos años con las oraciones. Y ya me salvo. Pues no. Te salva Jesucristo. Te salva Jesucristo. El buen ladrón que hizo para salvarse, hizo la novena a Santa Brígida, que hay que hacerla al que le guste. Hizo el camino de Santiago, el buen ladrón, que hay que hacerlo como un camino penitencial para recibir la gracia de Jesucristo y al final confesarte y comulgar para vivir en gracia. Es que yo he hecho el camino de Santiago, he hecho todo, y luego he llegado, he dado con la cabeza en el santo y ya he cumplido. No, has hecho el indio. Tienes que confesarte, tienes que comulgar. ¿De qué te sirve el camino de Santiago si no confiesas, si no comulgas, si no te abres a la gracia? ¿El buen ladrón hizo algo de eso? No, dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo el buen ladrón? Abrirse a la gracia de Jesús. ¿Habría cumplido los mandamientos? Puede ser que ni uno. Puede ser que ni uno. Pero dijo, en el momento final, como dice la Divina Misericordia, se abrió al amor, se abrió al perdón y fue justificado por la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, es mejor vivir dándote la vida padre o la vida madre y al final te arrepientes, que también te salvas. La vida padre o la vida madre es vivir el mundo, es vivir el pecado, es no cumplir los mandamientos, es no hacer la novena de Santa Brígida. ¿Qué va? Esa vida es una desgracia. Mentalicémonos que nuestra vida, la vida en Jesús, la vida de la fe, es una gracia grandísima, enorme, que el Señor nos ha regalado y que nosotros tenemos que asumir en nuestra vida. Y dice el Papa, y termino, o vivo la ley, la época de la ley, o si en cambio somos conscientes de haber recibido la gracia, de habernos convertido en hijos de Dios para vivir en el amor. Esa es la plenitud de la vida. Soy hijo de Dios, me ha llamado a vivir en su amor, aquí temporalmente y allí eternamente. A los discípulos les asustaba el lenguaje del que come mi carne y bebe mi sangre. No se abrieron a la gracia, no entendieron o no asumieron el don que Dios les hacía. ¿Cómo vivo yo? En el miedo de que si no hago esto iré al infierno. Fíjate lo que dice el Papa. ¿Está negando el infierno? Que no está negando nada. Que no está negando nada el Papa. Que no está negando el infierno. Está diciendo que si vivo yo en el miedo, que es legítimo, el santo temor de Dios. ¿Qué decimos en el Señor mío Jesucristo? Por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. Lo que dice el Papa. Y también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. ¿Qué es más perfecto? Me pesa por haberte ofendido. Eso es más perfecto. Es la perfección del amor. No es el dolor de contrición, me duele haberte ofendido, el dolor de atracción, me duele por si me condeno. Más perfecto que es el dolor de contrición, la plenitud de la gracia. Y termina el Papa, o vivo con esa esperanza, con esa alegría de la gratuidad de la salvación en Jesucristo. Es una bonita pregunta. Y también la segunda, ¿desprecio los mandamientos? Dice el Papa. No. Yo recuerdo mi sobrinita, me viene a la cabeza, cuando éramos chiquitines, bueno, esto es una tonta que voy a contar, hay una canción que se llama Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol amanecía, Bartolito cantaba así, y uno hacía mu, y hacía mi sobrina, no. Y luego era muy feliz, hacía guau, guau, y hacía mi sobrina, no. Y cuando hacía kikiriki, hacía mi sobrina, sí, pues aquí me viene lo... No.
El Papa no dice que no se observen los mandamientos. Dice, desprecio los mandamientos, no, los observo, pero no como absolutos, porque sé que lo que me justifica es Jesucristo, su gracia. Es grande las palabras de vida eterna que nos ofrece el Señor. Es maravilloso vivir en la libertad de los hijos de Dios. Esta es nuestra libertad. Cuando incumples los mandamientos, cuando transgredes la ley de Dios, claro que te duele y claro que te puedes condenar si no los cumples, pero no te condenas por no cumplirlos, sino por no haberte abierto a la gracia, por no habernos abierto a la gracia de Dios. Porque uno que incumple, ¿qué hace? Va a la gracia de Dios. ¿Los ha cumplido? No los ha cumplido, los ha incumplido, pero ha cumplido mejor que cumplir. Ha entendido que su salvación está en la misericordia divina. ¡Qué belleza el conjunto de la palabra de vida eterna del Señor! Cuanto más la profundizas, más grande es la fe que hemos recibido, más maravillosa. Por eso cuando pide en la segunda lectura, y terminamos, la mujer que se someta al marido, eso es la época del machismo, es un machista, es un San Pablo, es homófobo, es misógino, es de todo, hasta palabrota, dice la gente. Pero espérate un poquito. No, como decía mi sobrina, que no. Dice, y el marido que ame a su mujer como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificarla con el baño del agua y de la palabra, y presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Si en los matrimonios se cumpliera esta realidad, que no habla de sometimiento servil, que no habla de la mujer en casa con la pata quebrada, como te dicen por ahí, no, que no han entendido lo que es la gracia del matrimonio. La mujer como cabeza es el marido y el marido es su alma. El alma del marido es la mujer y la ama como Cristo amó a su iglesia hasta dar su vida por ella. Esta es la perfección de la gracia, esta es la alegría de la gracia, esto es lo que el Señor nos ofrece. Por eso cuando se quedan en lo humano, en lo que a ver cómo le saco al Papa el defecto, se asustan, pero este lenguaje es muy duro. Esto de comer la carne y beber la sangre, esto de negarte a ti mismo, cargar la cruz y seguir a Jesús, esto, a ver quién puede. Y dice el Señor, para vosotros y para un servidor es imposible. Pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Según su gracia todo es posible. Y pasamos de la teología del esfuerzo, lastre, a la teología de la gracia, que me capacita para el esfuerzo, que me capacita para la penitencia, que me capacita para recibir con fe el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que me capacita para cumplir los mandamientos, que me capacita para ser libre. Y Pedro lo entendió, aquí sí lo entendió, aquí no era Pedro, el duro patrón de Galilea, que yo voy a ser fuerte. Aquí era Pedro que recibía la revelación del Padre. Pero ¿dónde vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. O después de resucitar Jesucristo, no le dice a Pedro, ¿ves listo que te dije que me ibas a negar? ¿No lo ves? Tú que ibas aquí de sobrado y que no. Le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, desde lo más hondo de su corazón, le dice, Señor, te amo. Y por 3 veces, y al final, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ya no decía, voy a ser fiel, voy a ser valiente, voy a dar mi vida por ti. No, tú sabes que te amo, como tú me has amado y me has mostrado tu amor y tu misericordia y tu gracia en el perdón. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. A pesar de mis negaciones, de mis miserias, de mis defectos, de mis bravuconadas, estoy abierto a la gracia. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pues que la Virgen María nos ayude a tener esta visión
de la libertad de los hijos de Dios. Todo es gracia en nuestra vida y esa gracia es la que nos ayuda a vivir una vida en libertad, una vida en fe, una vida en alegría, una vida en verdad, una vida en cruz. Porque la vemos de la visión sobrenatural. Y repito, y termino, y ya de verdad, que no es mi esfuerzo que tengo que hacer, no es mi penitencia que tengo que hacer, no es cumplir los mandamientos que los tengo que cumplir lo que me salva, lo que me justifica la gracia. Y para eso tengo que tener un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón como el de los santos que se abrían a esa gracia de Dios como un niño en brazos de su madre, confiando plenamente en que Él le iba a salvar, Él le iba a justificar y le iba a ayudar a llevar una vida recta para alcanzar la salvación eterna. Palabras de vida eterna nos regala el Señor, palabras que nos ayudan a caminar en la tierra con paso firme, pero con la profundísima esperanza de alcanzar por su misericordia el premio, la gloria, la alegría del cielo, la vida eterna. Profesamos nuestra fe con la oración del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios. Él está cerca de los atribulados por la Iglesia, para que sea fiel al Señor en todo tiempo y lugar. Roguemos al Señor. Por los gobiernos de las naciones, para que legislen siempre a favor del matrimonio y de la familia, roguemos al Señor. Por los esposos divorciados y las familias heridas, para que sientan cómo la Iglesia busca el modo de acogerlos, acompañarlos, integrarlos y discernir la presencia de Dios en cada una de sus situaciones, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que reconozcamos siempre a Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador del mundo, roguemos al Señor. Por las intenciones del Papa Francisco, por su salud, sus necesidades, para que nos siga guiando bajo la acción del Espíritu Santo en estos tiempos de oscuridad, de confusión y de tiniebla, en comunión con el Papa Emérito Benedicto XVI, todos los obispos dóciles, los pastores, las almas consagradas y todos los fieles cristianos, miembros de la única y verdadera Iglesia, roguemos al Señor. Para que nuestra Madre Maestra Fundadora Luz Amparo interceda por cada uno de nosotros, por cada peregrino del Prado, por cada bienhechor de la obra, que nos conceda fidelidad a la gracia en este día y la misericordia de la perseverancia final, por el aumento de vocaciones en toda la Iglesia universal y en nuestra obra en particular, también en las hijas de Santa María del Corazón de Jesús, que ahora en breve profesarán votos y cumplirán aniversario de consagración y entrarán nuevas almas, pues que el Señor, a través de la intercesión de su madre, de nuestra madre de alguna manera, Madre María de Jesús, les conceda la gracia de la fidelidad, por los que sufren gravemente en su cuerpo o en su espíritu, para que encuentren en Cristo la fortaleza que necesitan y en nosotros la ayuda de caridad. Por los agonizantes y almas del purgatorio, por quienes ofrecemos esta Santa Misa, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas, que podamos gustar y ver tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor.